Hola a todos, estamos en una nueva versión de nuestros podcasts enfocados en Agri-Foodtech para Latinoamérica. Hoy como invitados tenemos a Horacio Pérez de Múnich Re, México. Ahora se va a presentar él, y a Marcelo Gilardi, secretario general de ALASA. Así que tenemos muy bien representado al sector del seguro agrícola de Latinoamérica en esta charla. Bienvenido a los dos, gracias por sumarse. Gracias, Bernardo. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Horacio, ¿cómo estás? La verdad que a la distancia es un gusto verlos y ver que estamos todos bien. Bueno, Así es. no es menor lo que dice Marcelo. Perdón, Horacio. No, así es un gusto también verte, Marcelo. Ya tenemos algunos meses, desde marzo creo que fue la última vez que estuvimos reunidos. Pero qué gusto verte, que estás bien. Y Bernardo, nuevamente gracias por la invitación. Un placer para nosotros. Bueno, recién cuando te presentaba, 27 años en Múnich Re, toda una vida. Así que claramente el placer es nuestro. Bueno, y mencionabas marzo, y claramente fue en el evento de ALASA que se hizo justamente acá en Argentina, en Mendoza, del cual nosotros también participamos, muy enriquecedor, muy interesante. Este podcast de alguna manera también nace a partir de invitarlos a los dos por ese congreso, así que celebro eso que hacen cada 2 años y espero que podamos volver a participar en el próximo. Va para los dos la primera pregunta, si se quiere, disparadora de esta conversación, y tiene que ver con los desafíos que está encarando la industria del seguro en este mundo tan cambiante. El año 2020 no es la excepción por todo lo que viene pasando, y cómo puede impactar la tecnología en esa industria. Entonces, ¿qué desafíos ven que tiene el mundo del seguro agrícola y que puede ser resuelto por startups o por las mismas tecnologías a través de tecnología en los próximos tiempos? Adelante, Marcelo. Bueno, no estábamos viendo para no pisarnos, porque por ahí, para evitar el delay. Bueno, mirá, creo que, como bien decís, Bernardo, la tecnología, entendemos desde la industria aseguradora, pasa a ser un actor principal, protagónico, y que claramente nos va a ayudar muchísimo a resolver un montón de inconvenientes que tenemos desde la actividad aseguradora. Por eso, justamente como lo mencionabas, en nuestra última edición del Congreso de ALASA, definimos estratégicamente crear un espacio ALASA Tech para darle lugar a todas las innovaciones y a ver cómo la tecnología, no específicamente del seguro en sí, sino vinculadas a las AgTech, nos podía ayudar y nos podía ayudar a pensar distinto. Para darte algunos ejemplos y ir un poco más a lo concreto, por ahí es importante entender cómo trabaja la actividad aseguradora o qué es un seguro. Básicamente, un seguro, uno define transferir un riesgo que no está dispuesto a asumir, por el cual quien lo asume establece una prima o un canon a cobrar por ese riesgo. A partir de esos estudios y para determinar cuál sería el costo, cuál sería el valor de eso, hace falta muchísima información, y la asimetría de información, es decir, el no contar con historial, el no contar con buenas herramientas de medición, el tener por ahí estadísticas que uno busca que sean oficiales, imparciales, transparentes, a nivel de rendimientos, de datos climáticos, de índices verdes. Podemos medir y asegurar cualquier cosa. Creo que la tecnología vino para justamente ayudarnos a cortar esa brecha que existe hoy por hoy entre la información que necesitamos nosotros como insumo básico y que le va a servir al productor para que el mercado pueda ofrecerle coberturas que realmente estén acordes a las necesidades y a la actualidad productiva que cada productor tiene. Entonces, creo yo que lo que hoy por hoy la tecnología viene
por un lado, como principal herramienta, hacer para nosotros un insumo o una materia prima que nos permite dar un salto que a lo mejor nos llevaba 5, 10 o hasta prácticamente era imposible diseñar un programa de seguros porque no se contaba con información. Hoy por hoy te diría que estamos con un terreno sumamente interesante como para que a partir de estos nuevos avances, que además van evolucionando a una rapidez increíble, porque vemos que permanentemente hay nuevos satélites, nuevos radares, nuevas imágenes, mejores procesadores, gente que está estudiando algoritmos y que nos brindan soluciones que antes a lo mejor, y junto con Horacio, que tenemos más de 20 años en esta actividad, veíamos y a lo mejor estábamos meses o años con bases de datos kilométricas e intentando llegar a un análisis estadístico. Así que bueno, yo creo que es importantísimo. Horacio nos puede compartir ahora la visión que tienen ellos como jugadores fundamentales de este negocio o de esta industria, más que negocio. Por ahí la palabra negocio no suena linda, pero de esta industria que son los reaseguradores, o sea, quienes finalmente a lo largo de toda esta película son los que terminan asumiendo gran parte del riesgo y respaldando con capitales millonarios las grandes pérdidas que podemos tener. Y entiendo, Horacio, que ustedes en Múnich vienen trabajando con un laboratorio específico en esto, ¿no? Sí, sí, así es, Marcelo. La verdad es que, mira, coincidimos mucho en cuanto a lo que ya has mencionado. Nosotros, desde que yo arribé a este mundo de la gestión de riesgos allá por el año de 1993, recién estábamos abriendo operaciones en América Latina para tratar de contribuir con el tema de la gestión de riesgos a través de los instrumentos que son los seguros. Y recuerdo que justamente el problema que teníamos era cómo procesar esa enorme cantidad de datos para tratar de cerrar la brecha de asimetría en información. Es decir, el agricultor conoce muy bien cómo es el clima y sabe o puede prever con mucha certeza cómo viene el ciclo agrícola, porque él desde pequeño vive en la zona, lee el clima, lee el entorno y dice, creo que va a ser un año seco, o va a ser un año con granizo, o va a ser un año con exceso de lluvia, en fin. Ellos de alguna manera ya lo perciben, aprendieron de los abuelos y sus abuelos de sus abuelos, en fin. Pero nosotros, pues lo único que tenemos en la mano son datos. Y trabajar con esa inmensa base de datos en aquel momento era prácticamente imposible. Platico un poquito nada más de antecedentes de historia para que quienes nos acompañen después viendo este podcast puedan también entender que no ha sido fácil el desarrollo. Yo cuando llegué a esta industria recuerdo que no había computadoras. Todo lo que se hacía era a lápiz. Ya existían computadoras, pero la industria aseguradora no se había subido a esa tecnología. En el año de 1994 me tocó el privilegio de ser el primer agrónomo, o uno de los primeros agrónomos en México, con un GPS portátil, andar en campo, georreferenciando predios, y después pasar eso a un programita muy básico, muy primitivo que había entonces, y empezamos a hacer georreferenciación de predios, agregar algunas fotografías digitales que ya empezaban en aquel momento, y a tratar de construir con esto una base de datos que nos permitiera analizar de mejor forma los riesgos, para, como bien dice Marcelo, dar un precio adecuado al riesgo que enfrenta el agricultor, porque entendamos, el seguro no va a pagar todo. El seguro es un instrumento que solo coadyuva al agricultor a gestionar sus riesgos, nada más. Hay agricultores que quieren que se les pague todo y demás porque ellos no quieren correr riesgo, pero la jugada del seguro no es así, ¿no? Entonces la tecnología vino de alguna forma a ayudarnos a resolver esto. En el año 99, para redondear esta idea de los antecedentes históricos, al menos de la tecnología, en el año 99 me tocó dar una plática, teníamos recién 10 años operando en México,
invitamos a colegas de todo el continente, vinieron de Argentina, vinieron de Centroamérica, nos acompañaron en ese evento y me tocó dar una plática sobre cuál sería el futuro del seguro usando tecnología. Y yo recuerdo que en aquel momento una de las diapositivas que les puse fue: señores, tenemos que considerar que vamos a conectar nuestro celular a la laptop y usando el celular como un módem vamos a enviar y a recibir información y vamos a poder conectar pequeñas impresoras y vamos a hacer los ajustes y ahí mismo vamos a liquidar los siniestros y todo esto en campo. Y la gente estaba sorprendida diciendo: ¿y este tipo de qué está hablando? Oye, ¿quién iba a decir? Eso fue en 1999. 8 años después sale un smartphone que ha cambiado el entorno. Y hoy día las apps agrícolas inundan el mercado, inundan el entorno agrícola, inundan el entorno de los agronegocios, ¿no? Y digo, esto que empezó tal vez como una visión muy, muy básica, muy lejana, hoy día es casi nuestro día a día. Punto importante, ¿qué desafío vemos a futuro? Yo creo que lo más importante va a ser desarrollar una parte que recién apenas está empezando. Ya tenemos datos, ya tenemos grandes bases de datos, ya tenemos fuentes de información con relativa tamaño histórico, por decirlo así, de datos. El problema es ahora cómo los analizamos para ver cómo podemos entender, cómo podemos entender esto y cómo podemos sacar provecho no para el sector asegurador en sí, sino para los usuarios del seguro. Yo creo que ahí es un tema que todavía estamos discutiendo. Tenemos que hacer análisis de promedios, de desviaciones estándar, o sea, todos esos cálculos matemáticos, ¿cómo tenemos que avanzarlos? Esa parte tenemos que desarrollar. Ya hay gente que ha contribuido con modelos de desarrollo de cultivos y demás, pero ¿cómo tenemos que entender esto? Esa masa de datos, ¿cómo la tenemos que procesar para beneficio de todos los usuarios del seguro? Clarísimo. Mirá, si me permitís, Horacio, y un poco también para interactuar un poquito después, digamos, más allá que coincidimos, indudablemente es el desafío que se nos viene para adelante y un poco viene en línea a ver para darle continuidad a todo esto. Nosotros notamos en estos años que la gradualidad en cuanto a implementar y adoptar nuevas tecnologías es también un gran desafío. Digamos, ¿qué quiero transmitir? No nos olvidemos en qué segmento estamos trabajando. Estamos trabajando en un segmento que tampoco evoluciona en forma uniforme. Es decir, tenemos a lo largo de Latinoamérica situaciones productivas muy diversas, niveles de producción y niveles de tecnificación extremadamente diversos. Aunque nos parezca mentira, todavía tenemos una gran cantidad de agricultura que se viene realizando a la vieja usanza, con viejos mecanismos, no habiendo incluso incorporado mecanización en algunos casos, y no pasa solo aquí en Latinoamérica, lo vemos también en la India, lo vemos en parte de África, de Sudáfrica, es decir, entonces hay un momento en donde no podemos ir tan acelerados, tan a fondo, sin descuidar esa brecha de adopción de la tecnología, es decir, tenemos que hablar el mismo lenguaje. Y yo creo que ahí está también un gran desafío. Por ahí uno en un laboratorio tecnológico se puede sentar, puede entender muy bien lo que está hablando, pero el gran desafío es cómo hacemos para que lo entienda también el destinatario final que va a utilizar esta herramienta. Porque no nos olvidemos que el seguro no deja de ser un instrumento financiero. Yo siempre remarco esto. Horacio, recién mencionabas algo importantísimo. Nadie va a ganar dinero con un seguro. No es una herramienta especulativa. Es una herramienta de estabilización de flujos de fondos que tiene una empresa. El empresario de por sí es un agente económico que busca tomar ciertos riesgos. Entonces, si el costo del seguro es muy elevado, pierde el atractivo porque nos llevamos toda la rentabilidad que él espera y dice, yo hago esta actividad económica para tener algún rédito. Entonces hay que encontrar ese equilibrio entre
que sea un costo de transferencia de riesgo razonable, que por el otro lado, para quien toma el riesgo, no sea un negocio sustentable en el tiempo. Uno tiene que lograr, digamos, tener años buenos, malos, regulares, como para generar una cierta estabilidad a largo plazo. Y sobre todas las cosas, la tecnología, si puedo dejar ahí como lo que para mí es una máxima, el día de mañana cuando tengamos un emprendedor pensando en ver cómo puedo solucionar o hacerle más fácil la vida al productor o a determinada industria, es una clave que piensen justamente en eso, hacer las cosas fáciles. El seguro es un contrato de buena fe entre dos partes. Entonces tiene que ser transparente, sencillo, práctico, muy entendible. No podemos ir con fórmulas logarítmicas que nadie entiende. Tiene que ser muy transparente en qué nos vamos a basar para medir si un seguro gatilla o no gatilla. Esto no quiere decir que reemplacemos a nuestra profesión, a los agrónomos, que van a tener un rol fundamental en ir al campo, en explicar, en adoptar esta tecnología. Vos mencionabas recién, no conocíamos las computadoras, y yo me acuerdo hay una cuestión generacional también, que tenemos por delante una gran oportunidad, porque viene todo un recambio de gente joven que está mucho más acostumbrada, pero todavía seguimos con una gran generación que es un poco reticente a incorporar esa tecnología, sobre todo en una cuestión intangible. Y ahí te dejo el último dato. No dejamos de ser algo intangible. Cuando yo compro una app para hacer siembra, para hacer precision planting, para hacer algo, lo estoy comprando, lo estoy viendo y lo puedo palpar. Acá estoy comprando algo que de alguna forma me dice que si ocurre tal o cual cosa, según un satélite X, el día de mañana va a venir Horacio desde Munich Re y me va a recomponer las pérdidas. Entonces digo, está todo bien, pero tenemos que lograr afianzar esa relación, que uno vea que acá hay transparencia, que hay mucha solidez detrás de todo eso, y me parece que el gran desafío es cómo logramos que los productores de alguna forma vayan adoptando de a poco, vayan perdiendo ese miedo, y es cuestión de cultura, de alfabetización y demás. Clarísimo, muy claro los dos. De hecho, mencionaron el tema de la adopción de la tecnología, que tan importante es en el agro en general, y lo toca de alguna manera transversalmente al seguro, en la parte del seguro agrícola, valga la redundancia. En ese sentido, mencionaban el uso de los datos, cómo digamos, hacer un mejor análisis de esa cantidad hasta casi excesiva de datos y saber elegir cuáles tomar y demás. En ese sentido, ¿cuánto dependen del usuario final, o sea, el productor agropecuario, para mejorar esa toma de decisiones, y cuánto es simplemente entre comillas, ¿no? Simplemente tener mejores algoritmos y sistemas que hagan una mejor utilización de esa información y permita mejor toma de decisiones. ¿Cuánto se depende de que los productores agropecuarios adopten la tecnología y cuánto no? En todo este proceso, desde la suscripción, se da el siniestro, cómo se liquida, bueno, toda la secuencia del seguro en sí, ¿no? Para mí es casi esencial o fundamental, pues, que el propio asegurado participe en la colecta de estos datos, ya con el uso de tecnologías. Pero hay algo interesante que debemos de considerar, y recién también lo puntualizó muy bien Marcelo, puso el dedo en la llaga así, y hasta dolió. Sí, sí. Dos puntos importantes. La gran diferencia que existe entre los modelos productivos que tenemos en América Latina. Tienes grandes productores que fácilmente pueden adquirir equipos y pueden adquirir aplicaciones y las pueden usar y pueden colaborar contigo en la colecta de información. Es más, aquí en México hay algunos que hasta tienen sus propias estaciones meteorológicas, tienen ya sensores que se colocan en el campo para medir el desarrollo del cultivo, algunos tienen drones y te facilitan imágenes.
pero así también hay otros agricultores no tan afortunados, que son mucho más pequeños, que recién tienen acceso a teléfonos muy básicos y ni siquiera es un smartphone y no van a tener la oportunidad de tener esas aplicaciones, ¿no? Entonces no te van a poder aportar gran información a través de esa tecnología. Esos son puntos importantes. Y recuerdo la frase que decía un experto consultor en temas de tecnología, que decía, señores, para la parte de los agroalimentos, de los agronegocios, hay que considerar que todo se va a digitalizar, pero no todo será digital. Y yo creo que ese es un punto fundamental que debemos de considerar en la parte de la industria de seguros. Sí vamos a contar tal vez con mucha información de algunos grandes productores, algunos productores medianos, pero de pequeños productores, cómo resolvemos el tema y cómo los incorporamos también. Hoy en México tenemos un serio, pero de veras muy serio problema. Teníamos un modelo donde se estaban utilizando recursos públicos para subsidiar la adquisición de los seguros para todos los agricultores. Agricultores grandes, medianos y pequeños tenían acceso al seguro, los más pequeños a través de coberturas catastróficas, pero la nueva administración decidió que esto no podía seguir más por alguna razón y ha recortado ese presupuesto, de hecho ha eliminado esto. ¿Qué consecuencias va a tener esto para los pequeños? Para los medianos y los grandes, mira, lo que va a ocurrir es que el seguro les va a costar un poco más. Pero los pequeños se quedaron ya sin cobertura catastrófica, que por lo menos era el pie para iniciar. Nosotros lo consideramos realmente delicado porque en México más o menos el 90% de la agricultura reposa sobre estos pequeños agricultores que ahora no tienen instrumento para gestionar su riesgo. El propio gobierno está tratando de reanalizar la cosa, de implementar tal vez un programa un poco más, ¿cómo decirlo?, un poco más adecuado, desarrollar un nuevo esquema de seguro basado en tecnología, pero eso mismo los está orillando a llegar al punto que mencionaba yo hace un momento. No todos, y lo mencionó muy bien Marcelo, no todos tienen acceso a esa tecnología, va a ser muy complicado. Y ese gran vacío de información que va a quedar, porque ya no se va a aportar esas informaciones de siniestralidad o de pérdidas a la base de datos del seguro, nos va a generar problemas complicados a la hora de cálculo de tasas, porque la base fundamental del seguro es, mientras más información tengas, puedes perfeccionar de mayor forma o puedes perfeccionar tu programa de seguros, puedes perfeccionar tus tasas y ofrecer soluciones mucho más completas, más enteras para el propio asegurado, ¿no? Creo que va a ser un serio problema esa parte, pero volviendo al punto nada más que quería también comentar, creo que tenemos que ir pensando en algo que se conoce ahora como la economía colaborativa. Ya más que la competencia, más que esto, es cómo colaboramos. Grandes empresas como IBM, como John Deere, se han puesto juntas a trabajar para desarrollar, por ejemplo, lo que se llama Hello Tractor en África, en donde a través de esa aplicación los agricultores pueden rentar, como si fuera un Uber, pueden rentar un tractor, pueden rentar una cosechadora para que en las pequeñas superficies que ellos tienen vayan y metan arados, rastras o puedan cosechar y con un costo mínimo. Y esto funciona bien por ese tema de economía colaborativa. Yo creo que este va a ser también parte de lo que necesitamos rever nosotros como sector de seguros. Ok, queremos construir una app para que el agricultor se inscriba y compre nuestro seguro. Y sí, todo suena perfecto. Suena muy bien. Pero, ¿por qué nos tiene que costar a cada uno de los actores desarrollar
diferentes aplicaciones. ¿Por qué no podemos pensar, como ya recién lo mencionabas, ¿por qué no podemos desarrollar algo que sea un poco más común, un poco más utilitario para todos, que pueda ser un punto de partida? Y bueno, claro, ya esa aplicación común, por decir algo así, después la puedes ir ya personalizando, pero es una fuente de donde puedes obtener datos, va a ser más fácil que lo maneje. Si yo como agricultor, y lo fui en su momento, si yo como agricultor me dices, pues está la aplicación de Sancor, y está la aplicación de Proagro, y está la aplicación de San Cristóbal, y está la aplicación de tal, y está la aplicación... Uy, yo me voy a volver loco. Pero diferente, y yo no sé si tal vez Alasa puede ser un excelente panel donde se pueda convocar a todos a que tengamos esa economía colaborativa y podamos generar no solo una app para que la gente pueda subirse al mundo del seguro, sino tal vez a través de eso hasta facilitar la compraventa de insumos y crear todo un entorno, casi como un ecosistema para poder avanzar más rápido. Bien. Mirá, Horacio, comparto... perdón, Bernie. No, comparto plenamente y yo te diría, iría un poquito más allá. No solamente nuestro sector, me parece que un gran desafío para los innovadores o para las nuevas AgTech es que muchas veces se focalizan en una solución y dejamos de ver los colaterales que pueden traer. Entonces, nos ha pasado porque digamos, el seguro está muy aliado a financiamiento, a insumos, a, digamos, maquinaria. Entonces, en definitiva, es como que cada uno ya vamos a entrar en un problema de cómo administramos tantas aplicaciones y que para cada cosa te tenés que suscribir, te tenés que registrar, tenés que acordarte hasta la contraseña, todo eso empieza a ser un problema. Entonces, ¿por qué no lograr a nivel de AgTech o de AgriFood como tal, deberíamos tratar de lograr como algo que reúna toda la información? Porque en definitiva, e incluso se podría lograr que uno logre que esa información y esa asimetría que hablábamos al principio, que esta misma herramienta genere la trazabilidad necesaria y genere la consistencia necesaria para que no haya manipulación de la información y que estemos todos tranquilos. Entonces, claramente, si yo digo, tengo productores colectando datos, aportando datos, incluso para la industria, el hecho de colectar datos, de captar datos, tiene un costo. Una de las grandes ventajas, vos nos preguntabas al inicio, Bernardo, de dónde colabora la tecnología. Digamos, yo te hice la explicación de cómo se calculaba el costo técnico de un seguro, que son la anualización de las pérdidas. Pero después de eso, que me va a dar la prima pura de riesgo, es decir, cuánto tengo que recaudar a lo largo de un periodo para pagar los baches cuando tengo el evento que estoy cubriendo, le tengo que agregar costos transaccionales, que implica, bueno, ¿cuánto me sale ir a tal lado, medir tal cosa? Estoy hablando ya en el caso de un siniestro, pero voy un poquito antes. Che, ¿cómo estoy tranquilo yo que estoy asegurando un campo? Lo que decía Horacio que hizo por primera vez por allá en los 90. Mandar un ingeniero al campo para solamente delimitar, a ver a dónde está la superficie que me quiera asegurar y que no me esté asegurando una cañada o un bajo o que me esté, entre comillas, vendiendo un siniestro, como decimos en la jerga. Bueno, eso tiene un costo. Y la tecnología hoy, ese costo, prácticamente lo elimina. Porque hoy me da herramientas en donde yo podría eliminar por completo todo eso y justamente me da un salto muy alto. Y ahora incorporo otro frente que también charlamos al inicio, el tema ganadero, pues estamos hablando mucho de la parte de agricultura y lo nuestro es agropecuario. El tema ganadero también le ha costado mucho a la industria ofrecer coberturas acordes y de la mano de innovación de distintas AgTech nuevas, nos están permitiendo generar esto. Yo no quiero usar términos que no me siento seguros, pero que de alguna forma no sé si están apoyados en el blockchain o en esta trazabilidad, que te permiten dar una garantía de que cada proceso está de alguna forma encriptado y es seguro.
Y eso para nosotros como contraparte tiene un valor gigante. O sea, incluso hasta te diría que hace posible cosas que de la otra forma no serían posibles. O sea, viabilizamos coberturas, viabilizamos nuevas ofertas para el productor que a lo mejor pensarlas 5 años atrás hubiese sido imposible sin esto. Así que creo que ahí hay otro frente que sumamente es importante e interesante. Ahora, me parece que esto da pie al otro punto. Bueno, ¿quién se ocupa de llevar adelante? O sea, ¿quién? Porque para esto hace falta gente que le ponga cabeza, que investigue, que desarrolle, que estudie, y sabemos todo, y vos lo sabés mejor que nadie, nos los has explicado un montón de veces desde tu lugar en este partido, que esto hacen falta fondos, hace falta financiar para que toda esa gente, y de los 10 proyectos, a lo mejor saldrá 1 o 2, pero hace falta generar ese semillero. Bueno, ¿cómo se genera eso? ¿De dónde salen los fondos para generar eso, no? Eso también es, ¿quién es el responsable si se lo pedimos al primer eslabón de la cadena, va a ser de alguna forma el beneficiado, el productor. Pero tenemos que ver a ver cómo mutualizamos este aporte, ¿no? Totalmente. Muy claro ambos. Para resumir conceptos que me parecen muy importantes, hablo primero, Horacio lo dijo, esto de tener muchas aplicaciones o startups ofreciendo cosas similares o no similares, pero como muy repartido, una cubre una parte del proceso, otra cubre otra parte. De alguna manera eso va en contra de lo que conversábamos más temprano sobre la adopción de la tecnología. Eso va directamente en contra de la adopción de la tecnología porque hace complejo algo que debería ser simple, y tenés que estar buscando distintos tipos de startups o soluciones para cada parte del proceso. Ahí claramente hay un desafío de la industria agri-foodtech en general. Nosotros somos responsables de parte de eso, no los únicos, pero ya transmitiendo este mensaje a todos los que nos están escuchando, es importante necesitamos agregar esas startups, esos servicios que ofrecen las startups de alguna manera. Un agregador, una única aplicación, no está definido, pero claramente eso es un punto de dolor que hay que atacar. El otro punto que mencionabas de la ganadería, 100% de acuerdo. De hecho, ambas compañías, tanto Alasa interactuó como, bueno, algunas aseguradoras en Argentina y Munich Re también en México están haciendo algunos testeos y trabajos con carnes validadas, que es una startup que conocemos mucho y la menciono porque está bueno que después nos cuenten muy brevemente la experiencia, más allá del resultado final, que es súper importante. Me parece que está bueno acá empezar a entender que es un camino, que tenemos que hablar no solamente de resultados finales, sino de metodologías, a empezar a cambiar, porque no se resuelve de un día para el otro. Entonces a lo único que nos podemos aferrar es a procesos, a metodologías y la experiencia que hayan vivido con diferentes startups o en particular con carnes validadas. Está bueno saberlo para transmitírselo a otras empresas de las mismas características que las de ustedes o a casos de otras compañías en el sector agropecuario y de alimentos. Además de eso que les pido, también me llevaron a pensar esto de la economía colaborativa. Claramente va a ser una economía, estamos en una economía colaborativa que se va a potenciar, y yo, si tuviese que graficarme cómo va a ser la industria del seguro agropecuario a futuro, me imagino justamente el productor colaborando con la empresa de seguro y la empresa de seguro con el reasegurador, y cada uno poniendo un poco de su parte, haciendo que se llegue a un esquema de precio, propuesta de valor a cambio acorde. O sea, si el productor otorga mucho más datos, monitorea sus lotes, te da información en tiempo real de lo que está pasando en su campo, va a poder acceder a mejores condiciones del seguro, dicho de una manera muy sencilla. Exacto. Entonces, Exactamente.
Dicho, digamos, toda esta introducción la hice porque me interesa que me cuenten su experiencia con esta compañía u otra, la que quieran, y también me interesa, la gran pregunta es, todo lo que se ha hecho en otros ramos del seguro, autos, vida, inmuebles, hay un montón de otras ramas que en algunos casos la tecnología ha avanzado un poco más rápido, no quiere decir que sea ni mejor ni peor, simplemente que el sector agroalimenticio, incluyendo el ganadero, tiene sus características que hacen que el proceso se dé de una determinada manera. ¿Qué creen que se podría terminar trasladando a este sector del seguro? Horacio, te doy la palabra para que, si querés arrancar, porque ustedes en México tienen una vasta experiencia con la evolución de los seguros ganaderos, ¿no? Desde un índice de un paramétrico. Sí, sí, así es, Marcelo. Gracias. Pues mira, justamente fue por la intervención de nuestros amigos de Carnes Validadas que logramos empezar a construir lo que esperemos antes de que termine este año ya se vuelva un producto o uno de los primeros productos de los muchos que seguramente habrán de venir, perdón, con una base tecnológica y que serán seguramente detonadores de coberturas para el sector ganadero. Hasta ahora, la forma en la que el seguro había entendido las coberturas para los ganaderos eran realmente de coberturas del siglo XIX, porque estábamos totalmente enfocados a pagar los animales muertos. Ya, se murió el animal, te lo pago. Y eso, creo, para nuestros ganaderos es lo que menos les preocupa, lo que menos les importa, porque la mortalidad o ese porcentaje de animales que mueren al año, ellos ya lo tienen contemplado dentro de su flujo de efectivo. O sea, el flujo de caja para ellos ya contempla esa cantidad de cabezas que van a morir. A ellos les preocupan otras cosas. Les preocupa que de repente venga algún evento que les haga caer los kilos de carne que se producen o los litros de leche, y que sea tal vez un evento de alguna magnitud que se pueda medir, es decir, algo meteorológico, ya sean temperaturas, ya sea, no sé, exceso de calor, frío, lo que sea, ¿no? O exceso de lluvia en algunos casos. Y esta parte creo que nuestros amigos de Carnes Validadas la han entendido a la perfección, porque la forma en la que han construido su aplicativo en verdad te lleva a poder crear y generar una serie de informaciones, porque ya no nada más recibes datos, o sea, qué bueno que recibieras datos nada más, ¿no? Ya es una ganancia, pero ya realmente creas información, es decir, esos datos los procesas y tienes informaciones que son muy valiosas para poder diseñar estos esquemas de seguros paramétricos que tienen ya que ver con la productividad del animal. Eso es una maravilla. Estamos ahorita avanzando en ello. La verdad, la gente de Carnes Validadas muy profesionales, amplio conocedor cada uno de ellos de lo que hacen, de forma tal que tocamos base con una compañía líder aquí en México en cuanto a seguros de ganado, y tan pronto escucharon el concepto, dijeron, lo queremos. ¿Y cómo lo hacemos? Y ahorita ya estamos avanzando en el desarrollo del proyecto. La idea va a ser, oye, por exceso de temperatura, de calor, pues lo que le llaman estrés calórico o estrés térmico le llaman otros, ¿cuántos kilogramos de carne estás perdiendo? Y eso te lo quiero pagar porque a ti te afecta, a eso sí te afecta en el flujo de caja de tu negocio. Porque los animales muertos, mira, esos ya los tenías contemplados como pérdida. Pero esa caída en kilogramos, eso sí te sorprende y te hace que la rentabilidad de tu negocio caiga también. Entonces, esa parte queremos estar ahí contigo. Va a ser un poco más financiero el concepto. Igual con leche. Nos decía la empresa aseguradora, dice, oye, pero yo también quiero asegurar kilos de leche porque en un evento climático
hizo que cayera la producción. Y estamos definiendo todo esto. En fin, esa es una. Otro de los trabajos que estamos realizando con startups en México, hay una empresa que se llama Luxelare, es una empresa mexicana, y estos amigos crearon un aplicativo que yo cuando lo vi dije, mira, es más de lo mismo, perdón que lo diga, es más de lo mismo porque hay ya varios que lo ofrecen, tu bitácora de campo para llevar el control de cuándo aplicas pesticidas, qué insectos tienes y demás. Pero también te doy pronóstico climático. También ya lo consigues. Bueno, pero también te doy, y lo que fuera ya estaba hecho. Pero estos chicos evolucionaron, dieron un salto cuántico, porque en algún momento clientes de ellos que forman parte de entidades que en México son mutualidades de pequeños agricultores que se conocen como fondos de aseguramiento, ellos les preguntaron, oye, ¿no nos podrían desarrollar algo para el fondo de aseguramiento? Algo que nos pueda ayudar. Y estos chicos se metieron y empezaron a trabajar sobre ello, generaron un concepto que le llaman el Captum Insurance Engine, que no es otra cosa más que un aplicativo para que puedas tú mismo comprar tu seguro, ahí mismo defines qué coberturas, ahí mismo reportas o denuncias los siniestros, en fin, es interesante. Esto le ahorró mucho al fondo de aseguramiento en cuanto a costos operativos. Pero todavía lo más interesante es que ya desde ahí tú empiezas o puedes ya contratar un crédito. Están avanzando con esa parte. Entonces el agricultor ya desde ahí puede registrar su predio, puede solicitar el crédito y una vez que se lo autoricen ya puede ahí mismo pagar su seguro. Y esto digo, está fenomenal. Y lo que quieren ahora es avanzar al siguiente eslabón de la cadena, que también ya la cosecha se pueda ofertar en la plataforma. Pero lo más interesante es que todo está dirigido o pensado en pequeños agricultores. Justamente la próxima semana tenemos una llamada con ellos, una videoconferencia, porque nos quieren presentar 2 productos ya de seguro que son de desarrollo propio. Uno que es un seguro que le llaman 3S y que tiene que ver algo para sacos de semillas. Sabemos que ya hay algunos conceptos así en África y aquí en América se han manejado algunos, pero al parecer ellos tienen una tecnología ligeramente diferente y cubren otras cosas que hasta ahora no se cubren con los sacos de semilla, porque normalmente el seguro de saco de semilla que hay es si por alguna razón no germina, entonces la semillera te repone el saco de semilla porque el seguro le paga a la semillera, ¿no? Pero ellos parece que tienen otras ideas, ahí vamos a ver. Y aparte de eso están desarrollando un esquema catastrófico, de seguro catastrófico para los pequeños criadores que tenemos de ganado en México, pero no para los animales, sino para la parte de pastizales, pero con evaluación individual, que eso no existía hasta ahora. En México eran grandes superficies eran las que se evaluaban. Ahora ellos dicen que tienen la tecnología, vamos a ver, para hacerlo de forma individual, en pequeños lotes. Digo, nos entusiasma mucho esto porque, por un lado, tiene que, como ya lo mencionabas, Marcelo, acortar el precio o acercar más el precio de seguro a lo que puede consumir el pequeño agricultor y el pequeño ganadero, porque eliminarás costos operativos que de otra manera te encarecían mucho el seguro. Y bueno, hay que decir, este par de empresas, la experiencia que tenemos es que son muy profesionales y no les preocupa tanto si están compitiendo o no. Ellos van calmados, sin prisa, pero construyendo cosas que yo creo que van a tener muy buen futuro, muy sólido. Buenísimo, buenísimo por los Mirá, chicos que los conocemos, les mandamos saludos. Marcelo. No, mirá, sumado a lo que dice Horacio, que
que la verdad que México tiene más de 30 años de historia en este tema. Yo, digamos, puntualmente, por nombrar algunos ejemplos que conozco y que sé que han evolucionado, aquí pasa exactamente lo mismo. Digamos, el tema ganadero costó mucho que evolucione, más que evolucione, que empiece realmente a recorrer ese camino de entender que la industria aseguradora entienda qué debía cubrir, porque pasaba exactamente lo mismo que plantea Horacio, ¿no? En definitiva, dábamos coberturas, o la industria ofrecía coberturas que el productor no valoraba, y creo que a partir de estas innovaciones se logró justamente empezar a cubrir variaciones en los índices productivos. Se empieza ya a poder pensar en otorgar coberturas en lo que para algunos lugares es un riesgo realmente importante, que es el robo o la desaparición, como se les llama en algunos países de Latinoamérica, la desaparición misteriosa, se le llama el robo, que es como que se abducen los animales y no están más, o mejor dicho, se los comió alguno. Y bueno, y la verdad es que hoy algo que era impensado se puede solucionar. Yo ahí te agrego algo más que me parece que es fundamental. Esto tiene que venir para mí siempre con un abordaje integral. Acá hay un caso concreto en Argentina que empezó hace muy poco, fue un fideicomiso que se creó con el objetivo de desarrollar la actividad o la producción ganadera. El fideicomiso empezó a captar capitales de públicos y de privados, encontró una figura jurídica que permitió que de hecho inversores institucionales pudiesen también aportar a ese fideicomiso. Esto da una inyección de capital para toda la actividad, en este caso la actividad pecuaria, e incorporó un instrumento de seguros, en este caso también de la mano de un Actech que mencionaban recién, que viabilizó, o sea, yo creo que es parte también de lo que hablábamos recién, de una cuestión colaborativa, es decir, hay una pata que es el mercado de capitales, que encontró el formato y diseñó el instrumento financiero, que eso hizo que muchos de quienes son hoy por hoy inversores institucionales, la industria aseguradora por naturaleza tiene dos patas, tiene una pata de análisis técnico, es decir, tener un resultado técnico, pero también tiene que tener un resultado financiero porque justamente maneja una cantidad de fondos muy importantes, pero no siempre esos fondos están destinados a la economía real. Terminan siempre a lo mejor en una cuestión especulativa o en una cuestión más bursátil y no tanto a invertir en proyectos de economía real. Y esto me parece que si hay regulaciones, no nos olvidemos que en toda América Latina tenemos en cada país un organismo de contralor que regula la actividad aseguradora, porque es una actividad que está bien que tenga su marco regulatorio, pero bueno, entonces, si ese marco regulatorio permite, incentiva, fomenta a que las aseguradoras dentro de su portafolio de inversiones tengan también una posibilidad de apoyar y de promover este tipo de actividades, me parece que sería sumamente importante. Y lo que también hay que ver, y un poco para ir a tu última consulta que nos hacías, es decir, ¿qué pasa hoy con esta globalización que tenemos de todo, de la tecnología, de los productos? Es decir, hoy por hoy tengo un innovador o un emprendedor de, no sé, de Perú, que piensa en algo y dice, bueno, pero ¿qué mercado tengo aquí en Perú? Es muy chiquito, no tiene sentido, y a lo mejor, che, si desarrollo esto acá para Perú, me va a servir para el resto o me voy a encontrar con un montón de barreras. Yendo específicamente a lo que es la parte agropecuaria, es un ramo que tiene sus regulaciones, pero es un ramo que por otro lado tiene mucha amplitud a poder incorporar justamente cambios y mejoras. El problema que tiene por ahí es que al no tener tanta trascendencia, muchas veces entramos como vagón de cola en la mayoría de los organismos de control, que tienen por ahí mucho más trascendencia los fondos de retiro, los seguros masivos como pueden ser los automóviles o las cuestiones de hogar.
o de vida o de accidentes de trabajo. Y en cambio el agro no tiene una fuerza, un peso específico relevante en la industria. Cuando lo miramos a ver qué participación tenemos en el volumen de seguros en general, y eso hace que para los organismos de control muchas veces no seamos una prioridad. Pero, por otro lado, sí siempre encontramos, y eso nosotros ayudamos mucho, encontramos muy buena predisposición. Es decir, no es que te dicen un no rotundo. Al contrario, bueno, mirá, no lo tenemos, pero contame cómo lo hacen. Se está trabajando mucho, los organismos de control tienen una asociación latinoamericana también que interactúan muchísimo. Así que yo creo que por ese lado hay muy buen terreno para que todo el ecosistema emprendedor mire a América Latina como un gran desafío y como un todo. Sabemos que para nivel global somos vistos por el mundo como grandes productores de proteínas, digamos, de alimentos y de proteínas en todos sus aspectos. Ahí Horacio también nos puede dar una visión. Yo siempre se lo digo, le digo, ¿cómo nos ve Munich Re a nivel global? Que pensemos que es la reaseguradora más grande del mundo en temas agropecuarios. Digo, che, ¿por qué le ponen un ojo a Latinoamérica? ¿Qué ven? ¿Ven desafíos? ¿Ven potencialidad? Bueno, yo creo que si lo tienen Horacio lo ven. Después vamos a ver qué dice Horacio, pero la verdad es que hace más de 30 años que están y que siguen apostando, ¿no? A pesar de tener años buenos, años malos, tienen más malos que buenos, pobres, pero bueno, siguen apostando a ese gran desafío. Y ahí me parece que con esto un poco dejamos este mensaje final. Yo creo que hay muchísimo por hacer. Es uno de los sectores que tiene un crecimiento por delante que va a ser exponencial. Los saltos que da este sector son realmente muy importantes. Producimos de alguna forma y damos garantías a algo que el mundo demanda y que pandemias como esta nos demostró que todo puede cambiar de la noche a la mañana, pero tenemos que generar alimentos, tenemos que colaborar con la distribución de ese alimento, que es el gran problema que tiene el mundo hoy por hoy, y estamos enfrentados a una cuestión de un cambio climático que nos muestra que no hemos visto todo. Entonces, y eso creo que día a día los productores, los gobiernos, recién Horacio hacía mención, el sector privado se puede entender en determinados segmentos, pero hay un segmento de vulnerabilidad en donde es indispensable las políticas públicas. Y con esto no quiero hablar de intervencionismo, digo que tiene que haber políticas públicas para cuidar y para velar por la suerte de ese productor vulnerable que no tiene la capacidad, lamentablemente, porque no se la da el entorno y no lo tuvo, pero es necesario que siga produciendo y que siga estando en su hábitat. Digamos, que siga estando en su propia realidad y no generemos migraciones demográficas. Así que creo que el horizonte es realmente muy promisorio, es muy bueno y hay mucho por hacer y mucha materia prima para trabajar. De nuestra parte... Les voy a robar una pregunta más, Marcelo. No quiero que te despidas. Nos quedan pocos minutos, pero una pregunta más para cada uno. O sea, si tuviesen que responder muy concretamente, ¿qué parte les aprieta en el zapato, si es una forma de decir muy criolla? ¿Qué le pedirían a una startup que le solucione hoy, concretamente? Supónganse que yo soy una startup. ¿Qué me pedirían? ¿Qué parte del proceso resolver hoy? Me gustaría tener resuelto. Mirá, yo con la experiencia te lo voy a tratar de resumir lo más rápido. Que me brinde, o sea, que genere información confiable, o sea, que toda la información que me ponga a disposición tenga los máximos niveles de transparencia y de seguridad, porque yo voy a transaccionar sobre esa base. Entonces tiene que tener la particularidad de ser sumamente transparente para donde lo miremos. Yo puedo ser como industria un consumidor de eso, pero necesito que haya esa información, que sea comprobable, que sea confiable y que tenga solidez estadística. Eso es algo fundamental. Y el otro punto, para no hacerlo tan largo y no entrar en tantos detalles, pero que es clave,
que sea muy amigable. Tenemos que ser simples, sencillos, con un mensaje unívoco y claro y muy amigables para con nuestro destinatario final, que es el productor. Entonces, no tiene que ser engorroso, no tiene que ser tedioso, no tiene que demandar de quienes lo van a utilizar de que tengamos mega ingenieros ni de un lado ni del otro. Al contrario, creo que esas dos soluciones, cuando eso se genera, esa simpleza se genera, me parece que después el gran desafío que tiene la startup, que tenemos la industria por otro lado, es procesar todo lo complejo y generar un producto y una oferta simple y sencilla. Eso Bien. nos va a abaratar costos, eso nos va a permitir, y acá te cierro, 2 o 3 premisas básicas que tiene el seguro. Tenemos que lograr masividad, o sea, masa crítica. No nos sirve que esto lo tomen algunos. Necesitamos mucha masa crítica. Necesitamos dispersión, es decir, estamos cubriendo clima, entonces no podemos generar focos ni cúmulos. Cúmulos es la palabra específica que usamos nosotros en seguros. Necesitamos que la mayor cantidad, el concepto del seguro es mutualista. Todos ponemos una pequeñísima proporción para que cuando el clima, que no lo maneja nadie, hace sus estragos, que no lo hace generalmente en toda una gran región, podamos con todo eso que se recaudó cubrir eso. Hoy nos toca a uno, mañana le toca a otro, y ahí está el concepto de solidaridad y mutualismo. Entonces, masa crítica, dispersión y, como último, evitar la antiselección, que es un poco lo que decía Horacio al principio. Cada uno de nosotros como productores agropecuarios conocemos con lujo de detalles dónde está el lote de bajo, dónde se helan más los trigos. Bueno, esa asimetría de la información genera antiselección. La tecnología nos tiene que permitir que eso no ocurra, ni para un lado ni para el otro. Es decir, para el lado nuestro es llegar con un costo razonable. Para el lado del productor es que él pueda ser muy transparente con lo que nos está asegurando. Creo que esos son los 3 pilares muy resumidos que hoy debería tener en cuenta un emprendedor. Clarísimo, Marcelo. Mil gracias. Horacio, por tu lado. Mira, yo coincido completamente con lo que ya expuso Marcelo. Nosotros le exigimos a las compañías aseguradoras que la información que nos proporcionen sea justamente como él decía, transparente, que sea, comprobable, que estadísticamente sea robusta. Así es que, digo, más de lo que ya mencionó Marcelo, creo que no podríamos pedir nosotros. Lo que sí, y respondiendo un poquito el comentario que decía Marcelo, ¿cómo nos ven, no? Los reaseguradores? ¿Por qué le siguen apostando acá? Y créeme que estamos con un ojo puesto en Latinoamérica y con un ojo puesto en África, porque consideramos que estos 2 lugares van a ser el granero del mundo. De ahí tienen que salir los alimentos para todo el planeta. El potencial que hay en cada una de estas regiones es enorme, por la gran diversidad climática, por la biodiversidad que presentan estos territorios, pero algo que mencionó también Marcelo, el cambio climático nos ha demostrado que no lo conocemos todo. Y obviamente la tecnología que las startups pueden ofrecer o pueden generar nos va a ayudar mucho a lograr, no a entenderlo, porque finalmente eso lo hacen los investigadores, pero más bien a ponernos a disposición gran parte de información que nos va a ayudar a poder gestar esos productos y esas soluciones sencillas, nada complejas, que cualquier agricultor va a poder adoptar o va a poder tomar para gestionar sus riesgos, porque África, insisto, Latinoamérica, van a ser los puntos de donde va a salir la mayor parte del alimento para el mundo. La pandemia, gracias a Dios, no paró a estas 2 áreas y se estuvo generando alimento para todos. Total. Los problemas de economía detuvieron un poco el comercio internacional, pero en términos generales la gente tiene que comer y vamos a seguir teniendo que producir esto para ellos. Punto nada más importante,
y como sugerencia para quienes vayan a tratar de desarrollar algo o quienes ya están desarrollando algo. Primero, si vas a desarrollar tecnología para la parte de seguros, es importante entender la industria del seguro y específicamente el seguro agropecuario con sus complejidades, porque los aseguradores creo que no estamos tan interesados en comprar una app por moda o una app porque se ve bonito, sino porque nos es de utilidad. Difícilmente alguien le va a poner plata a tu proyecto porque se vea muy bonita el diseño en la pantalla o porque esté muy de moda, porque tiene la última tecnología. No, eso no nos va a ayudar. Lo que nos va a ayudar es que sea práctica para los usos y aplicaciones que requerimos, y lo que necesitamos, ya lo dijo Marcelo, es información transparente, confiable, comprobable, estadísticamente robusta, que nos ayude a generar productos que sean sencillos y que abaraten, o que no abaraten, no se oye feo abaraten, que economicen, ¿no? Para poder salir con precios adecuados a los propios agricultores grandes, medianos y pequeños. Excelente, Horacio. Muy buen resumen de los dos. Les súper agradezco por su tiempo, por todo lo que nos contaron. Hablamos de las oportunidades de Latinoamérica y los desafíos que tenemos, principalmente del lado de la industria del seguro agrícola. Hablamos de cómo interactúan ustedes como asociaciones o compañías con startups, casos de éxitos, sobre todo desde el punto de vista metodológico que se mencionaron, qué tienen que mirar los emprendedores a la hora de atacar, de querer atacar soluciones en esta industria, que es importante para ustedes. Así que incluso Marcelo y vos también mencionaron algunos temas en relación a lo regulatorio, que es muy importante que se entienda bien a la hora de encarar este tipo de cosas. Así que creo que hicimos una pasada por varios aspectos muy importantes y muy enriquecedores. Así que en serio les agradezco muchísimo, un placer. Ojalá podamos dentro de no mucho tiempo repetir y poder hablar ya de nuevos casos y de nuevos avances. Y bueno, nuevamente súper agradecidos a los dos por haber participado. Gracias, bueno, Bernardo. Gracias, Bernardo. Gracias a todos, y desde ya, desde Alasa, las puertas abiertas, y en lo que podamos colaborar, estamos siempre predispuestos y estamos muy interesados en mantenernos vigentes en la parte tecnológica. Así que muchas gracias. Pues Bernardo, nada más agradecer, y claro, cuando lo requieran, con gusto estamos aquí para seguir debatiendo estos temas. En lo personal me apasionan mucho, y bueno, la empresa Munich Re obviamente es centro hoy día. De hecho, uno de los pilares de desarrollo de negocio es innovación, y estamos trabajando en ello. Así es que cuando gustes podemos continuar con el diálogo, sin duda. Buenísimo, les mando un abrazo grande a los dos.